Hola Martín, ¿cómo estás? Un placer volverte a ver a la distancia. Hola Cristian, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Un gusto poder conversar con vos y bueno, no sé cuáles son los fines de todo esto, pero también a través de vos saludar a la gente que vaya a mirar esta conversación. Pues sí, muy bien. Martín, bueno, vos estás en Brasil desde hace un tiempo, en Río de Janeiro precisamente, y hoy Brasil está atravesando una crisis sanitaria, pero a la vez una crisis política muy importante que en estas últimas horas se ha profundizado. Sí, sí, es como, parecería como que estas dos crisis rolan en paralelo, no están como vinculadas, ¿no? Cuando uno analiza y puede ver esa realidad. Es como difícil hablar solo de la cuestión de la crisis de la pandemia, dejando de lado la cuestión de la crisis política. Ayer se vivió un día muy intenso en torno a la crisis política que vive Brasil, que es una crisis que intenta ser disimulada por cierta parte que ocupa el poder, toda la cúpula militar que acompaña a Bolsonaro en el poder, los cuatro superministros que acompañan a Bolsonaro en el poder, de alguna manera estaban tratando de evitar que lo que explotó ayer eh, finalmente tuviera ese fin, que fue la renuncia del ministro Moro. El ministro Moro es una persona que tiene mucho que ver con la historia reciente de América Latina. Hay unos 10 países del mundo, de África, Estados Unidos también, Mozambique, Ghana, pero Ecuador, Venezuela, Argentina, México, no sé qué, creo que Guatemala, están muy vinculados también a Perú, a la historia del caso Odebrecht, ¿no? ¿Recuerdan el caso Odebrecht? Que fue ¿Sí? llamado lavallato. Lavallato significa lavado a chorro, porque es donde se lavan los autos. Se supone, por eso se llama el caso así, lavallato. Se supone que ese era el lugar donde se pagaban las coimas a las empresas, a las empresas constructoras, o sea, la empresa constructora pagaba coima para beneficiarse de cierta eh, me sale la palabra consultoría, de cierto trabajo público, ¿no? Eh, entonces, este señor juez, el juez Moro, que fue quien creó y quien estructuró todo ese juicio, que termina metiendo preso a Lula, que lo quita de la elección de 2018 y que hace que se convierta Jair Bolsonaro presidente del Brasil, ayer renunció, después se transforma ese juez, se transforma en el ministro de Justicia y Seguridad del Brasil, o sea, deja de ser juez para pasar a ser un político. Nos vamos dando Y una mano, ¿no? sí, Te doy una mano claro, para que llegues al gobierno y después me das hay el ministerio. una cuestión de favores directos, ¿no? O sea, yo te quito al rival y después vos me das el cargo de ministro, ¿no? Pero este señor es muy ambicioso, el señor Moro tiene una ambición muy grande y tiene una autoestima muy poderosa y él se ve como candidateable para el 2022. Y esta crisis política que vemos, al menos el capítulo de ayer, tiene mucho que ver con que tanto Bolsonaro como Jair Bolsonaro, tanto Bolsonaro como el ministro Moro, hoy ex ministro, eh, están pensando en 2022, en las elecciones de 2022, y para nada están pensando en la crisis de salud que atraviesa el Brasil, que parecería que eso quedó en manos de unos ministros que son generales, los superministros que son generales, y que están llevando adelante ese proceso. A Bolsonaro, el día 12 de abril, el Supremo Tribunal de Justicia le dijo que él no tiene derecho a mandar sobre los territorios de las alcaldías ni sobre los territorios de las gobernaciones. Por lo tanto, todo lo que Bolsonaro dice de ir en contra de, de todas las medidas de aislamiento social, eh, tiene un problema, por más que él haya cambiado el ministro, él cambió al ministro Mandetta, ese es otro de los capítulos de esta serie, él cambió a ese ministro de salud por un ministro que le es afín, pero ese nuevo ministro va a tener problemas porque el Supremo Tribunal de Justicia ratifica el derecho de las alcaldías, de los intendentes, digamos, acá es un alcalde, a,
a decidir qué van a hacer sobre su propio territorio, ¿no? Claro, Entonces, bueno, es muy complejo, digamos. claro, claro. Si bien políticamente la crisis se va profundizando, en estas últimas semanas, estos últimos días, fue tremendo. Primero el ministro de Salud, que lo deja de lado, lo cambia. A los pocos días reivindicó la dictadura y pidió el cierre del Congreso, el mismo Bolsonaro, como proclamando o intentando buscar un autogolpe. Después lo que pasó ayer eh, con el juez, con el ex juez Moro, digo, va sumando cosas que lo van dejando un poco acorralado, por lo menos lo que se percibe, Martín. Sí, creo que Bolsonaro viene peleándose con todo el sistema democrático. Eh, él llega a la presidencia por la vía democrática, pero en ese transcurso creo que hay una serie hay unos determinados grupos que se apoyaron a Bolsonaro. Bolsonaro surge en ese contexto. Bolsonaro no tiene nada, a ver, no tiene nada que ver directamente con ese lavallato que yo hablaba hace un rato, ¿no? No tiene nada que ver con ese caso Odebrecht y con el caso que repercute en toda América Latina. Él no tiene nada que ver, pero en un contexto en el que se empieza a difundir una ideología de que todos esos gobiernos progresistas eran corruptos, surge un discurso, se crea un discurso que empieza a colar en la sociedad y en distintos grupos muy fuertes, un discurso de derecha, un discurso que compra a la clase media en buena medida, que le sirve al agronegocio, al sector del agronegocio, que le sirve al sector financiero, que le sirve a las iglesias pentecostales, a los militares por intereses corporativos, por derechos que ellos iban a ganar, y que, como decía, este discurso empieza a colar en la sociedad. Entonces aparece esta figura de la nada, digamos, esta figura que es Bolsonaro, que es un caso muy extraño en la política brasilera, porque no está anclado a ningún partido político, y todos estos distintos grupos creen que acompañando a Bolsonaro van a llegar al poder. Y efectivamente sucede. Lo que sucede también es que cada uno de estos distintos grupos se creen que van a poder conseguir colocar en Bolsonaro los intereses de ellos por sobre los intereses de Bolsonaro. Y Bolsonaro por ahora viene imponiéndose en cada uno de estos distintos grupos. Entonces, por un lado va perdiendo estos grupos que están aliados a él desde que él comenzó a la presidencia, y por otro lado se va peleando con los alcaldes, se va peleando con los gobernadores, se va peleando con la Cámara de Senadores, ¿m? Y se va peleando con el Supremo Tribunal de Justicia Federal, con el Supremo Tribunal Federal. Por lo tanto, está cada vez más alejado de todo ese sistema. Y recordemos que Bolsonaro en este momento no tiene partido político, y Bolsonaro en este momento se refugia en estar acompañado por ese grupo militar que lo sigue apoyando, porque Bolsonaro es en quien confía y a quien está cediendo mucho poder. Recordemos que donde él está, que es el Palacio del Plan Alto, que sería como la Casa Rosada, él está con 4 superministros que son militares, y hay 3.000 militares en toda la estructura federal. Por lo tanto, ellos siguen acompañando a Bolsonaro, pero hay que ver qué pasa, ¿no? Todo el sistema democrático, toda la Cámara de Diputados, de senadores, los gobernadores, están históricamente anclados a ese sistema democrático. No es tan fácil agarrar y correr, sobre todo en la escala de Brasil, correrlos del lugar e imponer sus propios intereses. Entonces, esa es la puja que se está viendo. ¿Ves hoy por hoy alguien que diga, bueno, esta es mi oportunidad para gobernar Brasil, o Bolsonaro todavía está ahí firme? Mira, el que está pensando en eso, y que yo creo que es la jugada, y él dijo, me retiro para cuidar mi biografía, es justamente el juez Sergio Moro. O sea, quien está mirando en las elecciones y que, digamos, es de la parte de todos estos grupos, es como el que se ha mantenido impoluto, sin contaminaciones, digamos, y él ha cuidado mucho esa estética de seducción con estos grupos, ¿no? De seducción con estos grupos.
de fidelidad con estos grupos es justamente Sergio Moro. Pero estamos hablando de 2022. Si vos me preguntás lo que sucede ahora, en este momento, es que Bolsonaro cada vez está quedando más aislado y hay que ver hasta qué momento los militares lo sostienen a Bolsonaro en el poder y en qué momento esa alianza se tienda a quebrar. Porque, por ejemplo, cuando Bolsonaro salió a hablar y a reivindicar el golpe del 64, muchos de los mismos militares, inclusive su vicepresidente, que es también militar, todos militares, hablan, digamos, de una manera socarrona de él, como, bueno, no es tan así, digamos, como que de alguna manera uno puede imaginarse, y es lo que se viene diciendo, ¿no? Que hasta cuándo va a durar esa alianza, ¿no? Eso está, la Está en historia la se está... cartera, digamos. Pero ayer, lo que pasó ayer fue determinante, me parece, porque Sergio Moro no es un tipo cualquiera, Sergio Moro era el tipo más popular del gobierno de Bolsonaro. Es decir, él medía el doble que Bolsonaro en cuanto a las simpatías políticas. Por lo tanto, ese tipo se fue, Bolsonaro acá y todos los días, ahora son las 7 de la tarde casi, pero a las 8 todos los días hay cacerolazos. Los cacerolazos son cada vez más potentes y empieza a haber digamos, un consenso en la sociedad de que este señor está llevando al Brasil al colapso, porque si están interesados en este contexto, no en combatir la pandemia, sino en solucionar sus problemas, sus intereses personales, políticos para 2022, la gente, imagínate que está bastante preocupada por esa realidad que nos toca vivir a todos. Hablando de eso, ¿cómo es el día a día en Brasil con respecto a la pandemia? Bueno, como te decía, los alcaldes y los gobernadores fueron los que empezaron a tomar conciencia, pero los primeros que tomaron conciencia fue la propia sociedad, o sea, eso tiene que quedar claro. Eh, Parecía que la pandemia se venía, parecía que, o sea, la pandemia se venía, no había reacción de parte del gobierno, más bien Bolsonaro diciendo que era una gripecita, que era un resfriadiño, o sea, que no había que no era una cosa importante. Perdón, Eduardo, que te interrumpa, pero digo, Bolsonaro en primer momento apareció hasta incluso con un barbijo públicamente y después la empezó a desacreditar, digamos, ¿no? Y fue todo es permanentemente, hasta en una misma frase uno encuentra las contradicciones, ¿no? Entonces, el gobierno realmente está más preocupado por mantener viva la economía, que se está cayendo a pedazos. El dólar, yo llegué a vivir aquí en Brasil, bueno, nosotros en Argentina tampoco es que nos vamos a sorprender, ¿no? Pero yo llegué a vivir aquí en el 2017 en marzo y el dólar real era 3 reales con 20, era un dólar. Hoy, y esto se aceleró ahora en los últimos meses, hoy está a 5,70, 5,80 mide el real, o sea, se devaluó casi el doble, ¿no? Entonces, la economía está cada vez peor. Una de las cosas que sucedía muy importante es que mientras la pandemia no estaba entre nosotros, el superministro era el ministro de Economía, que se llamó Pablo Guedes. Ese señor Pablo Guedes es como un Bolsonaro de la época de Menem, como un Domingo Cavallo de la época de Menem, ¿no? Entonces, ese superministro era el que aparecía en todos los medios de comunicación y parecía que era el único ministro, ¿no? Ese señor Pablo Guedes estaba de ajuste en ajuste, flexibilizando todos los derechos de los trabajadores, las jubilaciones, todo lo que ya sabemos que hacen los neoliberales. Y claro, desde que aparece la pandemia y aparecen otros poderes detrás de Bolsonaro que intentan hacer un contrapunto, Pablo Guedes desaparece de escena, porque en realidad tanto Bolsonaro como este ministro, mucho no tienen que hacer en este correlato, porque lo que vinieron a hacer es ajustar, a desregular, a pasar lo público a manos privadas. Entonces, en este contexto, que todo eso queda en un segundo plano, Claro, estamos hoy se necesita la intervención extraviados. se necesita la intervención del Estado en la salud, ¿no? Plenamente para poder controlar eso, y va en contra de lo que venían trabajando ellos.
es su esencia. Entonces cada vez que hablan les sale eso, cada vez que van a decir algo, que van a hacer algo, les sale eso por los poros y se provoca una crisis, o sea, se provoca una crisis periodística, una crisis política, ¿no? Entonces está bastante complicado en ese sentido que estas personas hablen. Entonces intentan justamente, se forma un espacio de contrapunto de Bolsonaro, que tampoco es que es maravilloso, porque son todos militares, es como es digamos, un nacionalismo autoritario el que empieza a aparecer por detrás de Bolsonaro, que intenta contenerlo, pero bueno, o sea, es peligrosísimo todo el marco político, ¿no? Claro, Eh, lo corren no por izquierda, pero lo tratan de, de que no se le vaya tanto, ¿eh? sí, dicen, derecha sí, pero no tanto. Claro, No, sí. algo así, una cosa muy, muy extraña, ¿no? Ujú. No sé, y lo que sucede ayer, vos me preguntaste otra cosa, perdón, pero lo que sucede, el capítulo que pasa ayer es especial. ¿Por qué? Porque la pelea con el ministro, si bien esto ya se venía viendo, digamos, pero la pelea en definitiva ayer explota porque por, por una persona clave que intenta mover Bolsonaro directamente, que es el director de la Policía Federal. El director de la Policía Federal se llama Mauricio Vallejo. Ese tipo, la Policía Federal hace un trabajo como si fuera el FBI en Estados Unidos, investiga la política interna, ¿no? Investiga las cuestiones internas. Entonces, ese tipo era de mucha confianza del juez Moro, que era el ministro, en ese momento, ministro ayer, era ministro de Justicia. Bolsonaro lo quiere correr porque Bolsonaro quiere tener en ese lugar a alguien que le sea fiel a él y que le cuente qué es lo que está haciendo la Policía Federal, es decir, digamos, el FBI, qué es lo que está investigando internamente en el país. ¿Por qué? Porque Bolsonaro tiene intereses muy personales al respecto, y es que tiene dos hijos investigados, Flavio Bolsonaro por corrupción, cuando fue diputado, y, y Carlos, que está investigado porque hay eh, digamos, tiene como un espacio o sea, se lo acusa de que gestiona un espacio de difusión de informaciones falsas que tuvieron también mucho que ver con que su padre sea electo presidente. Se metieron las mentiras más irrisorias que se te puedan imaginar y que mucha gente compró, eh, realmente vergonzantes. Eh, que se difundieron por todos lados. Se lo acusa de eso a Carlos Bolsonaro, de gestionar ese espacio y de difundir al mismo tiempo toda una serie de publicidad golpista, ¿no? Autogolpista, porque como el padre cada vez tiene más problemas con todo el sistema democrático, el interés que tienen es de eliminar el sistema democrático y hacer una especie de que Mesías Bolsonaro es justamente el salvador del Brasil y que necesita correr a toda esa política corrupta para él poder salvar al Brasil. Entonces, de eso se lo acusa, pero lo más grave es que también se lo asocia como el autor material del asesinato de Marielle Franco, que es la vereadora de acá de Río de Janeiro. Entonces, Bolsonaro tiene intereses muy, muy particulares, muy especiales en controlar qué es lo que se está haciendo internamente. Lo que fue interesante fue que el mismo juez Moro dijo que eso nunca le pasó, esa interferencia política nunca le pasó ni siquiera cuando él investigaba a Lula y a Dilma. Entonces, eso es muy, muy importante, digamos, marcar esas cuestiones. Y por eso mismo, y acá cierro este comentario, por eso mismo a Bolsonaro se le están abriendo 3 pedidos de juicio político, que acá se llama impeachment, 3 pedidos de juicio político. 2 vienen por 2 partidos políticos y otro viene por una asociación de la Asociación de Prensa Brasilera. En fin, eso después tendrá que decidirlo el Supremo Tribunal Federal y el presidente de la Cámara si procede para ser analizado ese juicio político, pero por lo pronto ya se abrieron el juego en ese espacio, digamos, de juicio político a Bolsonaro. Entonces,
Ahí más o menos eso fue lo que pasó ayer. Sí, sí, tiene todos los frentes en contra, digamos, ¿no? Está peleando con varias cuestiones ahí, Bolsonaro, ¿no? Eh, Sí, Martín, hablando de la pandemia y de cómo se fue expandiendo y generando y lo que uno empieza a ver a partir de vivir de una manera distinta, y de dónde viene. Digo, estamos en una crisis generalizada, por llamarlo de alguna manera. Esta vez no viene del sector financiero, pero sí afecta a muchos intereses. Y parece consecuencia del mismo sistema, ¿no? Cosa que se viene, que por ahí podemos analizar en estos días, mirando un poco lo que está pasando. sí, desde mi punto de vista lo veo así, tal cual, como una crisis sistémica, una crisis generalizada, una crisis de civilización, una crisis climática, entre muchas otras crisis, y es una forma en la que, una agudización de la forma en la que este sistema se maneja, ¿no? Entonces, hemos llegado a un punto en el que ya no es posible evitar este tipo de reacciones de la naturaleza. A mí me parece, o por lo menos yo soy de esa posición, de los que entienden que esta crisis eh, no es natural. Digamos, hoy en día difícilmente sucedan cosas simplemente naturales, ¿no? Sino que la acción del hombre está permanentemente en cualquier lado del planeta, ¿no? Y que esas interacciones producen eh, tensiones muy potentes en las que pueden suceder cuestiones inesperadas como esta, que es una pandemia, ¿no? El sistema metabólico está al límite del colapso. Cualquier cuestión, cualquier movimiento, se están pasando límites eh, en todos los frentes. Es algo más o menos parecido a lo que recién hablábamos de la situación política del Brasil. Se han pasado límites en todos los frentes. Evidentemente, en este sistema jerárquico, que es el sistema capitalista, los que están en la parte superior han ganado, y esto es una crisis de éxito, digamos, han ganado, y ese éxito de que hay tanto poder y tanta desigualdad concentrada en ese pequeño grupo que administra y domina todo lo demás, eh, está generando repercusiones. Ya no puede haber más pobres, ya no puede haber más desigualdad, ya no puede haber más tanta agresión a los distintos sistemas ecológicos, no puede haber esa forma de aprovechamiento de la naturaleza en la forma utilitaria en que la usamos, en la forma utilitaria que usamos a las otras personas que son de una clase inferior a la nuestra. En fin, creo que todo está vinculado, que el sistema que tenemos de producción de alimentos industrializados, sobre todo la cuestión de los animales, la cuestión del agronegocio, extensivo, masivo, pensando en la maximización del lucro y no en alimentar a las personas, me parece que tiene mucho que ver con lo que está produciendo esta pandemia. Cuando pensamos que nosotros en Argentina producimos toda esa soja que producimos, pero que no está pensada para alimento, sino está pensada para una maximización de, del lucro, maximización de dinero, eh, podemos ver que ni siquiera la agricultura, que ni siquiera la ganadería están pensados de una forma racionable, o sea, la única razón es la razón de la producción capitalista. Y entonces creo que eso ha llegado a límites eh, y que están provocando este tipo de colapsos, que cada vez van a ser más raros, más inesperados, más Sí. fuertes, más Ujú. potentes. Sí, se da esto ¿no? La explotación en demasía o el abuso sobre los recursos, ¿no? Sobre los recursos naturales, digo, y llega a plantear estas cuestiones, ¿no? Sí, creo que hay una, detrás de todo eso que es económico, hay una cuestión cultural. Me parece que se nos metió en los huesos que hay una forma utilitaria
de utilización de todo, ¿no? Sobre las personas y sobre la naturaleza, sobre nuestro tiempo. La crisis también, esto de estar en cuarentena, nos coloca de frente a eso, también a pensar el tiempo, cómo lo usamos, cómo lo vivimos. El tiempo es un tiempo capitalista, las 8 horas de trabajo que tenemos que estar trabajando, y cuando no tenemos que trabajar no sabemos muy bien qué hacer con nuestras vidas. Me parece que todo eso tiene que ver con esta dinámica que se ha calado y que se ha formado en nuestra cultura occidental, que es la cultura hegemónica, la cultura dominante, y esa cuestión utilitaria tiene que ir en otro sentido. O sea, hay que reinventarse, no hay que inspirarse en el pasado y pensar en el pasado, pero para ir hacia adelante, nunca romantizar el pasado y pensar que como sociedad deberíamos ir hacia atrás y vivir, digamos, románticamente como se vivía tiempos atrás, donde también había otro tipo de conflictos. Creo que hay que utilizar todo el potencial tecnológico, todo el potencial humano, toda la experiencia, todo el aprendizaje para ir hacia adelante, creando nuevas formas de vínculos, nuevas formas de trato, que desplacen esas formas utilitarias y mercantilistas de las relaciones sociales y de las relaciones con la naturaleza. La CEPAL en estos días es un informe en donde proyecta para fines del 2021, a partir como consecuencia de la crisis generada por la pandemia, 30 millones más de pobres para la región. En principio eso es obviamente un dato muy desalentador, pero que deberá generar nuevas instancias de relaciones entre nosotros, ¿no? Sí, y eso, ahí hay parte de un poco de esto que recién comentaba, ¿no? De que sin duda va a ser durísimo lo que se viene, ¿no? Recién yo fui al supermercado y en la calle es triste lo que se ve, ¿no? O sea, y eso se va a agudizar. Estas personas, normalmente ya antes de la pandemia uno encontraba muchísimas personas eh, que viven en situación de calle, que acá se llaman moradores de rúa, que están a la intemperie y que ocupan ese estrato marginal que en general la gente cuando circula prácticamente no los ve. Esa realidad van a aparecer muchísimos más, va a ser difícil, va a ser muy complicado, pero al mismo tiempo quiero creer y también estoy viendo eh, una experiencia en América Latina que tiene que ver con justamente que hay por debajo, subyace por debajo de todas estas formas hegemónicas de trato, recién lo que conversábamos, estos tratos utilitarios, economistas, metidos en el sistema, muy anclados al sistema, muy anclados culturalmente al sistema. Hay todas otras formas de economías solidarias, de grupos sociales, de movimientos, de redes de personas, de redes históricas, de campesinado vinculado a la ciudad. Por ejemplo, yo soy próximo aquí al movimiento de pequeños agricultores y lo que ellos están haciendo acá con un vínculo directo con el campo del estado de Río de Janeiro y la producción orgánica, cómo llega a ese grupo, y ahora en el contexto de la pandemia donde todo se ha visto alterado, estas personas están trabajando muchísimo más y repartiendo canastas básicas. Una parte es vendida, otra parte es donada. Empiezan a aparecer todas unas formas de economía social y solidaria, como aparecieron, recuerdan, en el 2001, con la cuestión del trueque, otras formas, digamos, que la gente tiene y que están muy enraizadas también y que en general el sistema desprecia, niega, esconde, porque si esos sistemas están, el mercado pierde clientes y pierde de vender cosas, ¿no? Y entonces me parece que esta pandemia, esta crisis que estamos viviendo, en gran medida, lo mismo con el espacio público, esa es otra historia, pero me parece que esta crisis que estamos viviendo nos da tiempo, nos obliga a pensar a cada uno en su cuarentena, en estas otras formas de valorar cosas que el sistema nos decía que no valían.
nos decía que el sistema de salud tenía que ser privado y que mientras más privado sea, mejor iba a ser, y que mientras más cara sea la cuota, mejor iba a ser, y nos estamos viendo, y se está desmontando el discurso neoliberal, de que si no está el Estado y que si no hay una fuerte estructura pública de salud, el sistema colapsa ante una crisis de este tipo. Entonces, me parece que tenemos la oportunidad de repensar formas y de valorizar formas tradicionales, de valorizar lo público, de pensar el tiempo de vida de nuestro, que mucho de lo que habla Mujica siempre, ¿no? De que no vinimos a este mundo a comprar, vinimos a vivir. Bueno, vivir implica eh, resetear, resetear un poco la cabeza, resetear un poquito la cabeza y darse la oportunidad todos colectivamente de pensar y construir otro tipo de sociedad basada en otros valores. Insisto, no estoy pensando en valores del pasado o en ejemplos, los ejemplos del pasado nos pueden servir para pensar cómo salir hacia adelante. Uh-huh. Hablabas bueno, de la salud pública. Digo, está claro que la intervención del Estado en salud es fundamental. Digo, Italia se encontró con la peor crisis sanitaria en muchos años a partir de justamente haber descuidado ese sector, ¿no? Italia, Europa, digo, también, bueno, se vio en Nueva York, digo, son los dos lugares en donde esta pandemia ha hecho estragos. Y uno siempre mira Sí, el ahí, primer mundo como lo ideal y resulta que no es tan así, ¿no? bueno, el primer mundo es la casa del neoliberalismo, ¿no? Y esa es, desde ahí surge y se difunde esa cultura que recién conversábamos, que es la cultura dominante, la cultura que todos tenemos, ¿no? O sea, todos miramos la tele, la gran mayoría mira Netflix, bueno, de ahí es un lugar donde se difunde hegemónicamente una forma de entender el mundo, que es la de los dueños del canal. Todos estamos conectados a través de Zoom, de Google, nos conectamos a través de Facebook. Imagínense, súper riesgoso eso de la concentración de que nosotros nos podamos comunicar a través de 4 o 5 redes, que eso funciona exactamente como funciona en la favela el tema de la marihuana. Los primeros te los regalo, los segundos te los vendo, ¿no? Entonces, Claro. eso es así. Entonces, me parece que en todo sentido, en todos los frentes, hay que repensar esas cuestiones. Y cuando vos me decís de lo público y del primer mundo y tercer mundo, fíjense que en Estados Unidos tengo un amigo viviendo en Nueva York y me dice, me cuenta, hablamos permanentemente, la tragedia que están viviendo. Y es paradójico, pero tengo amigos en Guayaquil, que no sé si vieron los videos que andan dando Sí, vueltas, tremendo. circulando en Ecuador. La tragedia que está viviendo Guayaquil es también, o sea, una cosa desastrosa y tiene que ver con esa desigualdad, tiene que ver con esa lógica, tiene que ver eh, con justamente, por ejemplo, una ciudad como Guayaquil, que tiene el 70% de la población marginal, el 70% de las personas viven sin infraestructuras en la ciudad. Entonces, claro, cuando sucede el mínimo inconveniente, el mínimo problema, los sistemas, sea el que sea, el de agua, el de salud, el de educación, el de seguridad, colapsa. Y Claro. cuando colapsa se producen estas cosas que estamos viendo. Entonces, bueno, si pensamos que el problema es que llegamos a entender que eso es natural, que es así. Claro. Entonces, cuando nos acostumbramos, cuando vos caminas por la calle y ves a un tipo tirado en el piso y esa persona no tiene para comer y está tirada en el piso, y vos dejaste de verlo, naturalizaste la problemática. Pero la problemática está entre nosotros, está evidente. Lo que está sucediendo ahora, y es lo que tiene de positivo la crisis, es que nos está haciendo ver, es decir, mira, esto lo habíamos pensado de una manera y habíamos creído que era así y no es así. Eso ahora está explotando en todos los países, en todos los lugares, esta desigualdad que tenemos, que creo que es el resultado más evidente eh, del sistema capitalista. Martín, como para ir cerrando y apuntando más directamente a tu profesión, hablábamos hace unos días de la cuestión de los espacios públicos a partir de esto. Cómo se va a dar esa cuestión de volver a ocupar esos espacios, de volver a trabajarlos.
Eh, bueno, a mí me gusta verlo también de vuelta en esta suerte de una oportunidad y un peligro al mismo tiempo. Y dependerá mucho de cómo son las fuerzas, los intereses que van a aparecer de aquí hacia adelante. El sistema capitalista va a seguir estando, los intereses corporativos, los intereses privados van a seguir estando, pero también vamos a estar nosotros, digamos, es decir, la ciudadanía en general, y hay que ver cómo cambian nuestros valores en esta coyuntura que vamos a estar atravesando, que aparentemente ya no va a ser una coyuntura, sino que va a ser una cosa que nos va a acompañar a largo plazo de manera estructural, porque tal vez el pico, digamos, de la pandemia lo superemos, pero va a quedar en nuestra memoria colectiva esto, ¿no? Ya cuando volvamos a escuchar SARS o COVID o algún tipo de situación de este tipo, vamos a entrar en pánico como sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser muy difícil, por ejemplo, para un político tratar de colocar en su agenda de regularizar el sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Claro. Ya eso ya no creo que vaya a ser posible. Entonces, eh, igual, también es peligroso. Recordemos que el 2001 está acá muy cerquita y ya tuvimos un presidente que vino a aplicar democráticamente, electo democráticamente, esas mismas medidas. Es decir, que la memoria colectiva a veces se pierde muy rápidamente, ¿no? Pero pienso que hacia adelante esta oportunidad peligro, en el caso argentino me parece que estamos tranquilos en líneas generales porque por lo menos yo tengo la absoluta convicción que una vez que eh, la pandemia pase van a ir relajando el control sobre el espacio público y la gente va a poder volver a utilizar ese espacio público y ocupar el espacio público. Pero la ciudad y la democracia en sí mismo, el espacio público es central. O sea, el concepto de democracia, la polis, tiene que ver justamente con el espacio público. El espacio público es donde conviven los diversos. Ahora, las calles están vacías, pero no es que están vacías, ahí hay un poder, es el poder del Estado, que es el que uno no ve personas circulando, pero hay un poder del Estado, y ese poder del Estado es el que hace que estemos dentro de nuestras viviendas. En este momento está totalmente justificado que el Estado tome el poder sobre el espacio público y nos obligue a estar por una cuestión totalmente justificada, que es los riesgos de contagio y de propagar la pandemia, pero hay que ver qué pasa cuando eso termina. ¿Por qué? Dije, en el caso argentino no hay problema, pero en un contexto de gobiernos autoritarios como hay en América Latina, a excepción de Argentina y México en este momento, pensemos Sí, por por ejemplo en el citar caso de Chile, Chile. digo, ¿no? Por citar un caso muy concreto que en donde Claro, la acción social era muy, muy fuerte en ese momento en las calles, ¿no? exacto, porque en este momento Chile venía con unas luchas de hacía unos 3 o 4 meses en los que habían tomado el espacio público para reivindicar justamente un cambio social, ¿no? Para reclamar derechos colectivos, sociales, para reclamar educación, que era algo que ya venían haciendo desde hace un buen tiempo, las protestas y las luchas que se dieron en torno a las mujeres, y después todo lo que se dio en torno a un reclamo directamente de una nueva constitución y la renuncia de Piñera. El Estado había estado intentando controlar el espacio público, había estado por todos los frentes de manera autoritaria, comprando bombas, en, invirtiendo en todo un sistema represivo, y no habían podido mandar a la gente a la calle. Sí. Llegó la pandemia y todo eso se detuvo, las personas se fueron a la calle y a mí me preocupa, digamos, no solamente a mí, hay un montón de gente que Sí. está pensando esto, está mirando, es, bueno, ¿cómo va a ser esa vuelta al espacio público? Ojalá que sea con más fuerza por parte de la ciudadanía, ojalá, y ahí está la oportunidad, y ojalá sea reivindicando, así como se pueden reivindicar los hospitales y todo el sistema de salud, los médicos, los enfermeros, etcétera, como héroes, como los verdaderos héroes de la sociedad, también se puede reivindicar lo público, lo colectivo, el espacio de uso entre las personas, ¿no? Entonces, me parece que puede pasar eso, y dejar de pensar que el espacio público es el centro comercial, como pasa en muchos lugares, ¿no? Que es el espacio privado donde se va a consumir. Entonces, te das cuenta que
son radicales formas distintas de entender el mundo, concepciones del mundo distintas. Entonces, me parece que ahora hay una oportunidad de pensar eso, ¿no? Pero todo esto no deja de tener un gran peligro, ¿no? Porque finalmente estamos en una sociedad que hay intereses antagónicos, no todos tenemos los mismos intereses. Entonces, hay que ver qué intereses prevalecen, ¿sí? Y creo que es un momento para la sociedad civil de repensarse y de salir a usar ese espacio público, intensificar ese uso, diversificar el uso, quitarle el poder al mercado y dárselo a la sociedad. Me parece que hay toda una suerte de esas cuestiones. Y solamente un último comentario. Cuando se invierte, recordemos, por ejemplo, el gobierno de Macri, o pensemos en lo que pasó en Ecuador en octubre de 2019, las protestas que se dieron en la calle, o en Chile, las que se estaban dando, los gobiernos invertían fuertemente. ¿En qué invierte un gobierno liberal? En represión. Invierte en la policía, invierte en armas, invierte en gases lacrimógenos, invierte todo un sistema de política de muerte, de política de control, de política de vaciar el espacio público. Y no se elige invertir en la vida, no se elige invertir en sistema de salud, en tener un gran sistema de salud, de tener, no sé, respiradores, de tener se le quita derecho a los trabajadores de la salud, se invierte en cada vez tener más, una fuerza represiva cada vez mayor. Entonces, digo, fíjate cómo hay una necropolítica, es decir, el Estado presente en el gobierno de la muerte y no el Estado presente en el gobierno de la vida. Entonces, ahí me parece que todo eso empieza a jugarse y empieza a quebrarse en el sistema, empiezan a aparecer fisuras, y en esas fisuras es donde pueden aparecer las reflexiones colectivas de pensar otra forma de sociedad, que para mí es el fondo y es lo más importante que podríamos sacar de positivo de esta crisis. Bueno, Martín, podríamos seguir hablando durante horas, pero tampoco queremos cansar a los que nos estén mirando. No. Y contemos brevemente, digamos, como nota de color que tiene que ver más con lo nuestro. Digo, ayer habíamos hecho esta entrevista y en el medio se nos cruzó la renuncia de Moro y toda lo vertiginoso de la actualidad política en Brasil, y tuvimos que volver a charlar. Siempre un Sí. gusto volver a charlar y molestarte nuevamente para poder hacer esta entrevista. No, para mí un gusto. Gracias a vos por conversar conmigo y también, bueno, mandar un abrazo a toda la gente de ahí de Ramallo, que la verdad es que está mucho más presente. Estoy totalmente vinculado a lo que pasa en el día a día por ahí, así que mando un abrazo enorme a todos y a todas. Un abrazo grande, Martín. Muchas gracias. Dale, un abrazo, Cristian. Muchas gracias.